Buenas tardes. La clase que nos toca en el día de hoy son los síntomas y signos de las alteraciones neurológicas. Con esto nos referimos a mareos, vértigos, inestabilidad. Como motivo de consulta, estos síntomas son muy frecuentes. En general, podemos verlo más que nada en la guardia o en un consultorio de demanda espontánea, que es para lo que nosotros nos preparamos acá en esta instancia de grado, ¿sí? Entonces es importante, por lo menos, reconocer o tener en cuenta algunos conceptos, algunos elementos del examen clínico para ayudarnos a diferenciar, digamos, el origen que tengan estos síntomas y poder tomar una conducta con respecto al paciente si el paciente requiere internación o puede ser tratado de manera ambulatoria, ¿sí? Para tener en cuenta los conceptos básicos que tenemos que conocer son que el vértigo es una sensación de giro de uno mismo alrededor del entorno o que el entorno gira alrededor de uno mismo. La inestabilidad es una alteración en la orientación espacial que el paciente refiere al caminar o ponerse de pie. El mareo en general es una sensación bastante más vaga, también es una sensación de alteración en la orientación espacial. El paciente lo puede referir como la cabeza pesada o llena o como que camina en las nubes o sobre algodones. Y las oscilopsias son una falsa sensación de que el entorno se oscila, se mueve hacia un lado o al otro, que puede ser en un sentido horizontal o puede ser en un sentido vertical. De acuerdo por ahí a estos conceptos, a cómo se presenta este síntoma, si es de forma aguda o crónica, a la evolución, a si se reconocen desencadenantes o no, es como que podemos establecer 4 escenarios clínicos que son los más comunes que vamos a encontrar en la práctica. El primero, por su frecuencia o a tener en cuenta, es el vértigo agudo sostenido, que quiere decir que una persona tiene vértigo, o sea, ilusión de que el entorno gira alrededor suyo o que él gira alrededor del entorno, que inicia de forma aguda, el paciente estaba bien y repentinamente comienzan estos síntomas, y sostenido hace referencia a que la duración del síntoma lleva más de 12 horas de evolución, de 12 a 24 horas de evolución. Allí tiene mencionadas 2 causas, fíjese que entre ellas hay mencionadas causas centrales y periféricas. Otro de los vértigos que tenemos que tener en cuenta son los vértigos recurrentes, que son episodios de vértigo de duración limitada, entre horas, en general de 1 hora a 4 horas, donde el paciente experimenta el vértigo. En general, cuando acude a la consulta ya no tiene síntomas, y fíjense que se mencionan también patologías centrales y periféricas dentro de este grupo de pacientes. Otro, y también al igual que el vértigo agudo sostenido por su frecuencia es muy importante tener en cuenta, son los vértigos posicionales. Los vértigos posicionales son episodios de vértigo fugaz, de duración muy breve, de segundos, que se desencadenan, reconocen un desencadenante claro de movimientos. El paciente está sentado y se encuentra bien, pero cuando se acuesta o cuando se levanta, cuando va a tender la ropa, cuando se agacha a atarse los cordones, siente este vértigo. Y la causa más común es periférica, que corresponde al vértigo posicional paroxístico benigno, que después vamos a desarrollar bien. Y los mareos crónicos, que se pueden dar también en causas centrales o periféricas, en general por ahí, lo dejamos relegado en un segundo lugar por no ser lo que nos atañe específicamente a la formación de grados. En general es muy importante que ustedes pudieran identificar sobre todo pacientes dentro de los escenarios clínicos de vértigo agudo sostenido y vértigos posicionales. Y los pacientes con mareo crónico en general tienen uno tiempo para poder hacer una derivación oportuna a un especialista, o en otorrinolaringología o en neurología, si así lo considera, de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Y las causas también pueden ser centrales y periféricas, como un fallo vestibular bilateral, como una degeneración cerebelosa, etc. Y esto, que es lo que me parece más importante, digamos, de la clase, es poder identificar que el vértigo se puede clasificar según su origen o su topografía lesional en vértigos centrales y periféricos. Los vértigos centrales implican que hay una disfunción de los núcleos vestibulares del cerebelo o de sus conexiones. Como ustedes recuerdan, los núcleos vestibulares están ubicados en la protuberancia baja,
¿sí? Entonces, implica que hay una disfunción en los núcleos vestibulares a nivel de la protuberancia baja o en el cerebelo o en sus conexiones. Y lo puede producir, por ejemplo, una CV isquémico, una enfermedad, una placa desmielinizante que compromete estas áreas que estuvimos mencionando, un tumor del ángulo postocerebeloso que pueda comprimir el cerebelo. A diferencia de esto, los vértigos periféricos son por disfunción de los órganos vestibulares terminales, los conductos semicirculares, el sacro y el utrículo, o sea, el laberinto, por una disfunción laberíntica. Y son mucho más frecuentes en su presentación que los vértigos centrales. O sea, los vértigos periféricos ocupan el 80% de los motivos de consulta que el paciente puede hacer por vértigo. ¿Sí? El 80% van a ser periféricos. Lo más común que podemos encontrar dentro de este grupo son los vértigos posicionales paroxísticos benignos, que lo vamos a desarrollar bien después, porque es una de las patologías más importantes que conozcan, vestibulopatías periféricas, la enfermedad de Meniere, entre otras. ¿Cuáles son los elementos que en la anamnesis nos van a ayudar para identificar o reconocer esta diferencia entre vértigos centrales y periféricos? En primer lugar, en un vértigo central en general yo puedo entender que el paciente al tener lesión protuberancial o de cerebelo y sus conexiones va a presentar otros síntomas de disfunción neurológica focal. Por ejemplo, o una cefalea o una ataxia de la marcha, es un aumento de la base de sustentación en la marcha, o una focalidad neurológica, con esto nos referimos a, por ejemplo, disartria, disfagia, diplopía, dismetría, disdiadococinesia, y características del nistagmo central que corresponde que las desarrollemos bien, las vamos a ver con un video. Y vértigos periféricos, que dijimos que tenían su origen en disfunciones del órgano laberíntico. En general, en los vértigos periféricos, el paciente tiene como síntoma cardinal el vértigo, suele ser bastante aparatoso y acompañado de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos. La marcha se puede lateralizar hacia el lado del órgano lesionado, pero no hay ataxia de la marcha. Puede tener el paciente, digamos, síntomas de compromiso coclear o auditivo, como acúfenos, leve caída auditiva, o sensación del oído pesado o lleno, y características del nistagmo periférico que lo vamos a desarrollar también. Bueno, ¿qué voy a evaluar en este paciente? La forma en que inició, para ver si puedo ubicarlo en estos escenarios clínicos que mencionamos en un principio. El tiempo de evolución de los síntomas, si es algo, digamos, sostenido, si es solo posicional, si reconoce desencadenantes, síntomas otológicos acompañantes, dijimos caída auditiva, sensación del oído pesado o lleno, acúfenos, y si hay presencia no de otros síntomas neurológicos, como ya mencionamos, disartria, dismetría, disdiadococinesia, ataxia de la marcha. ¿Qué elementos tengo en cuenta en el examen neurotológico? La presencia de nistagmo, que puede ser espontáneo, quiere decir que el paciente en mirada primaria ya presenta nistagmo, que puede ser al seguimiento ocular, quiere decir que cuando hagamos al paciente seguir el objeto en los 9 puntos de la mirada, el paciente va a tener nistagmo, o que puede desencadenarse con maniobras específicas si no lo encuentro en los pasos anteriores. El reflejo vestíbulo ocular, que se puede evaluar con una maniobra muy sencilla, que tiene alta sensibilidad y especificidad para diferenciar vértigos centrales de periféricos, que es la maniobra del impulso cefálico. Pruebas oculomotoras, y esto se refiere a la mirada primaria, al seguimiento visual, si el paciente lo logra o no, si tuviera un compromiso de tronco cefálico y un compromiso de algún par oculomotor, podría tener una paresia del sexto par, por ejemplo, serían datos que nos ayudan para orientarnos a un vértigo central en este caso. Evaluaremos también la marcha y el equilibrio. La tensión arterial y el examen cardiovascular sobre todo está apuntado a detección de hipotensión ortostática, que ustedes saben que es una situación donde hay una reducción excesiva de la tensión arterial cuando el paciente pasa de cúbito supino a ponerse de pie, y puede experimentarlo el paciente como una sensación de mareo de esto, que son
posicionales, pero que dentro de lo posicional son ortostáticos. Quiere decir, si el paciente hace giros de la cabeza o se agacha, ya no le sucede. Solamente pasa cuando el paciente está acostado a ponerse de pie, ahí refiere los síntomas. Y otoscopía, oftalmoscopía, de ser necesario, puedo complementar con esto. Bueno, ¿qué es el nistagmo? Es una oscilación ocular rítmica involuntaria que está compuesta por dos fases, una fase rápida y otra lenta. Sí o sí, para definirlo como nistagmo, tiene que presentar estas dos fases. Y la fase que le da la dirección al nistagmo es la fase rápida. Esto es muy importante, yo lo voy a mencionar, lo voy a describir y lo voy a mostrar en el video. Los nistagmos centrales, en general, pueden ser horizontales, pero también pueden ser verticales. Cuando el paciente fija la mirada en un objeto, por ejemplo, cuando ustedes la miran a la lapicera para que la siga con la mirada, ese nistagmo central no se inhibe con la fijación visual. Puede además cambiar de dirección cuando el paciente hace cambios de dirección de la mirada. El reflejo vestíbulo ocular que vamos a evaluar a partir de la maniobra de impulso cefálico que vamos a explicar después, está respetado, es normal, porque no hay afección laberíntica. Y, en general, puede estar acompañada con los otros síntomas de disfunción neurológica focal que ya mencionamos, como dijimos, disartria, disfagia, disdiadococinesia, dismetría, ataxia de la marcha. ¿Sí? Diferente de estos son los nistagmos vestibulares o periféricos, que son nistagmos que siempre son horizontales, con una excepción que confirma la regla, que también la vamos a desarrollar. Sí se inhiben con la fijación visual, nunca cambian de dirección con los cambios de dirección de la mirada. Tiene el paciente una alteración del reflejo vestíbulo ocular en la maniobra del impulso cefálico y puede acompañarse de síntomas como los que mencionamos antes, sobre todo vegetativos, náuseas, vómitos, sudoración, palpitaciones y síntomas de compromiso auditivo, como zumbidos, pesadez en el oído y caída auditiva. Bueno, y ahora vamos a desarrollar una maniobra, que es la maniobra del impulso cefálico, que es una maniobra muy simple. Es cierto que su interpretación puede en un primer momento no ser fácil, pero a medida que la vayamos practicando vamos a obtener mejores resultados en cómo la interpretamos. La maniobra es muy sencilla, tiene una alta sensibilidad y alta especificidad para indicarnos un daño periférico o laberíntico. En esta maniobra el explorador se pone frente al paciente, se le pide al paciente que fije la mirada en un objetivo que va a ser la nariz del explorador y se le rota la cabeza 30 grados hacia un lado y hacia el otro en forma suave y de repente se hace una sacudida donde un paciente que tiene un reflejo vestíbulo ocular conservado o normal es capaz de sostener la mirada sobre el objetivo del examinador sin que ésta se desvíe. A diferencia de esto, en un vértigo periférico, cuando el reflejo vestíbulo ocular esté alterado, el paciente va a ser incapaz de sostener la mirada en este objetivo y va a tener que hacer una corrección para volver a fijar la mirada en el objetivo. Y allí lo pueden reproducir en el video. Your head go nice and loose, okay? Keep looking at my nose and keep your eye open. Keep looking at my nose. Look at my nose, okay? Especially on this one, okay? Look right at my nose. En el caso de esta paciente tiene una alteración del reflejo vestíbulo ocular izquierdo. Cuando gira la cabeza hacia su izquierda es incapaz de sostener la mirada fija sobre el objetivo que le pone el examinador. Bueno, este solamente es un video para que puedan observar un paciente con ataxia de la marcha. Recuerden que la ataxia es un aumento de la base de sustentación. En este caso del video que estamos viendo, el paciente también tiene una discreta ataxia en el tronco. Fíjense que le cuesta sostenerlo derecho. Y el explorador hace una maniobra que se llama como si fuera a hacer
marcha en tándem, le decimos nosotros, que si fuera a hacer pan y queso, y el paciente es incapaz de realizarla. Esto, por supuesto, habla de una causa central de este vértigo con afección o compromiso cerebeloso o de protuberancia, de tronco encefálico. Bueno, en este video se puede observar, digamos, cómo el explorador le propone al paciente hacer una maniobra, que es la maniobra de la prueba índice-nariz, que es muy conocida, ustedes ya la han visto en semiología. Y el paciente presenta una dismetría. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar, a ver, los vértigos periféricos y centrales, las etiologías más comunes, lo que uno tiene que saber para poder defenderse en un examen clínico en un paciente que consulta por la guardia. Dijimos que entre las patologías que producen vértigos centrales y periféricos, el vértigo periférico es mucho más frecuente, el 80% de los vértigos que se presenten van a ser periféricos, y dentro de esto, el más común es el vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo posicional paroxístico benigno es una patología que se produce porque hay una ruptura, digamos, de un material que se llama tocoña, que está dentro del laberinto y que actúa como sensor del equilibrio dentro del laberinto. Este material, que está compuesto por carbonato de calcio, por las células ciliadas, de ahí se desprende un calculito que se llama otolito, que se mete en uno de los conductos semicirculares. Lo más común es que se mete en el conducto semicircular posterior, en el 90% de los casos, y produce por este motivo vértigos cuando el paciente hace un movimiento donde este conducto se debe activar. Por ejemplo, movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Entonces lo más común es que el paciente se levante y se refiere a que cuando se levantó sintió un pequeño episodio de vértigo de duración fugaz de segundos. Puede estar acompañado de náuseas o sin tener otro síntoma acompañante, y que se reprodujo cuando se volvió a acostar o cuando se fue a atar los cordones de las zapatillas o cuando fue a tender la ropa. O sea, todos movimientos que impliquen la flexo-extensión de la cabeza. Este vértigo es muy común, el más común afectado es el conducto semicircular posterior, y en general el diagnóstico es clínico. Se hace una maniobra de provocación del nistagmo que se llama maniobra de Dick-Hallpike, y se trata con unas maniobras que son de reposición de canalicular. La maniobra de Dick-Hallpike es una maniobra donde lo que nosotros vamos a hacer es que el paciente gire su cabeza hacia el conducto semicircular explorar, por ejemplo hacia la derecha en este caso. Acostamos al paciente y vamos a provocarle el vértigo y vamos a poder observar la presencia de un nistagmo, que en este caso es la excepción que confirma la regla de los nistagmos periféricos. ¿Por qué? Porque es un nistagmo vertical hacia arriba con un componente torsional que tiene una latencia de 5 segundos en su aparición y que tiene una duración de 40 segundos. ¿Sí? Entonces este es el nistagmo que confirma la regla de los nistagmos periféricos, el único que es vertical. Aquí está otro video, digamos, de cómo es ese nistagmo. Ahí lo pueden ver, es vertical hacia arriba con componente torsional. Fíjense que tiene una latencia en aparecer. Tiene un momento máximo entre los 30 a 40 segundos y después desaparece. El paciente, mientras tanto, experimenta el vértigo por el cual consulta. Bien. Y la maniobra que se realiza para reponer. ¿Cuál es el objetivo de la maniobra? La maniobra que se realiza es la maniobra de Epley. ¿Sí? Se hace para tratar de sacar el otolito del conducto semicircular afectado
y que el paciente deje de experimentar los síntomas. Bien, y aquí en este video pueden ver cómo se realiza esta maniobra de reposición canalicular Depley. Si ustedes, ¿qué pasa si no lo recuerdan? El día de mañana están en una guardia, en un consultorio, se acuerdan de la existencia de esta entidad, pero por la clínica sugiere que este es el diagnóstico, no importa, pueden darle al paciente tratamiento sintomático, una medicación y que de última a la consulta posteriormente en consultorio de otorrinolaringología o de neurología especializada en neurotología, como para que puedan hacer la maniobra y terminar el tratamiento. Bueno, la enfermedad de Meniere, que produce como escenario clínico vértigos recurrentes, es una patología que suele producir crisis recurrentes de vértigo de duración de 1 a 4 horas, acompañada de intensos síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, sudoración, y siempre acompañado de síntomas cocleares, de compromiso auditivo, ¿sí? Sensación de que el oído tuviera pesado, lleno, con reducción auditiva después de cada crisis, ¿sí? Y va quedando un zumbido que cada vez se va haciendo más intenso. El paciente en general ya consulta fuera de la crisis de vértigo y cuando ustedes lo vean puede tener un examen clínico por lo demás normal. Si el diagnóstico se completa con un estudio complementario que sería la audiometría tonal, donde uno pone de manifiesto una caída para las frecuencias graves, que es una hipoacusia neurosensorial del oído afectado. Tiene tratamiento, se puede tratar con betestina, con dieta hiposódica, porque su fisiopatogenia supone un aumento del líquido endolinfático, que no se sabe si es por disminución en la reabsorción o por aumento en la producción. Entonces la dieta hiposódica está sugerida para reducir este aumento del líquido endolinfático. Y bueno, con otras medicaciones como corticoides, diuréticos. Bueno, después de los vértigos posicionales paroxísticos benignos, como segundo en importancia de los vértigos periféricos, vale destacar lo que es la neuronitis vestibular o la falla vestibular aguda, que se da por una inflamación del nervio vestibular. En general viene precedida por una infección de vías aéreas superiores días previos y produce una crisis de vértigo agudo sostenido de 12 a 24 horas de evolución o más, acompañadas de intensos síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, pero sin síntomas auditivos o cocleares acompañantes, ¿sí? Y en este caso, el paciente en general consulta por la guardia, porque es un cuadro que da una sintomatología muy manifiesta, y nosotros lo que vamos a poder ver en el examen clínico son las características típicas del nistagmo periférico que describimos anteriormente. O sea, un nistagmo horizontal que bate en dirección contraria al lado lesionado. El paciente va a tener una alteración de la maniobra del impulso cefálico para el lado afectado. Además puede tener su marcha lateralizada también hacia el lado afectado. No tiene síntomas de disfunción neurológica focal, o sea, el paciente no tendría por qué tener ni dismetría ni iodoconcinesia porque esto es una afección periférica del nervio. Como es un cuadro muy sintomático, en general requiere que el paciente se quede por lo menos en la guardia para pasar una medicación endovenosa, porque los vómitos son un limitante para que uno pueda hacer un tratamiento ambulatorio. Lo que solemos hacer de tratamiento es colocarle en 250 de fisiológico una ampollita de difeniramina y de Reliberan. También algunos pueden colocarle diazepam para disminuir el nistagmo. Y después de eso el paciente sí puede irse a su casa con algún tratamiento sintomático bioral en general, ¿sí? Que puede ser también Reliberan, pueden ser también alguna benzodiazepina, puede ser betahistina o algún otro medicamento como Dramamine, y consulta, por supuesto, después al departamento de neurotología o otoneurología que complete bien el diagnóstico. Acá repetimos, digamos, el video que vimos en principio que caracteriza los vértigos periféricos, un nistagmo horizontal que bate el lado contrario al lado lesionado. Fíjense que el paciente cambia de dirección la mirada y el nistagmo nunca cambia de dirección, siempre es horizontal a izquierda en este caso. Fíjense que ahí le sacan una tapita que tiene el lente del estudio que le están haciendo y entra luz y con la luz disminuye su intensidad y su frecuencia. Característica típica de los nistagmos periféricos.
Y bueno, con respecto a los vértigos y migraña, en realidad, digamos, hoy en día está muy en boga la migraña vestibular, ¿sí? Que no es más que un paciente que tiene antecedentes de migraña, que presenta en la historia de su evolución en general. Ustedes conocen bien que los pacientes más frecuentes que afectados por migraña son mujeres. En general, las mujeres, a medida que avanza la edad, puede reducirse la frecuencia, la intensidad de las migrañas por la disminución de la carga estrogénica y aparecer crisis de vértigo que pueden comportarse como las crisis de Meniere, que serían crisis de vértigos recurrentes, de duración de 1 hora, variable, más variable que en el caso de la enfermedad de Meniere la duración. La diferencia es que no tiene una afección de la parte auditiva en este caso, o también pueden presentar pequeños vértigos posicionales como síntoma de la migraña. En general, los pacientes que tengan esta afección, el 50% va a tener cinetosis, que es una hipersensibilidad al estímulo de movimiento. Son personas que por ahí cuando van a un cambio de montaña o sinuoso tienen náuseas, tienen vómitos o se marean. Tiene criterios diagnósticos bien definidos que ustedes lo pueden leer ahí a continuación, ¿sí? Pero, y se trata como se trata la migraña en general. Y esto, para hacer un diagnóstico, por ahí nos requiere descartar las otras causas de vértigo más frecuentes. Y los vértigos centrales, que ya dijimos que se dan por una afección de los núcleos vestibulares en la protuberancia baja o de sus conexiones en el cerebelo, que en general, digamos, el paciente ya presenta síntomas de disfunción neurológica focal, que ya mencionamos varias veces, como dismetría, disdiadococinesia, ataxia de la marcha, diplopía, disfagia, disartria. El vértigo suele ser menos intenso que cuando el paciente tiene un vértigo periférico y sí aparecen también más visibles en el relato del paciente los otros síntomas de focalidad neurológica. Lo que hay que hacer en este caso es determinar la etiología o la causa. ¿Sí? Aquí muestra una resonancia de cerebro que en una secuencia que se llama difusión, que muestra lesiones isquémicas agudas, donde se observa una lesión en cerebelo. Las causas pueden ser ácido isquémico, hemorrágico, una enfermedad desmielinizante, puede ser un tumor. Entonces, de acuerdo a la etiología, es el tratamiento y en general debe complementarse con neurorehabilitación y también se puede complementar con alguna medicación sintomática. La neurorehabilitación son ejercicios tendientes a que el paciente tenga una mejora de la estabilidad de la mirada, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene un nistagmo importante, es importante que la pueda realizar. También se evalúa ahí todo, se hace como un balance sensorial, ¿sí? Y el paciente también se le evalúa el riesgo de caídas y se trabaja en la prevención del riesgo de caídas y demás. Entonces, bueno, en el caso de un paciente con vértigo central casi siempre es una estrategia del tratamiento que es fundamental. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.